Compañeros, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2 y nosotros vamos a empezar a explicar lo que es el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional que se encuentra en el Acuerdo Gubernativo 229-2014. Nosotros vamos a explicar lo que es el título número 1 y el número 2. Bien, para poder empezar a explicar o entender lo que es el reglamento SSO, pues es necesario entender qué es el lugar de trabajo. Y le vamos a explicar por qué. Supongamos que hay dos personas trabajando en la misma empresa, pero tienen puestos de trabajo diferentes. Por ejemplo, tenemos una persona que está en bodega y una persona que está en el área de caja. La persona que está en caja, pues se va a encargar de dar dinero, de recibir dinero, va a estar sentado la mayoría del día y va a estar enfrente de una computadora todo el día. Mientras que la persona que está en bodega, pues es el trabajo un poco más físico. La persona se va a encargar de ordenar la mercadería, de cargar y descargar la mercadería. Puede hacer que utilice sus manos o puede hacer que utilice el montacargas. A pesar de que las dos personas trabajen para la misma empresa, las medidas de seguridad para cada uno son distintas. Entonces, cuando nos referimos al reglamento de SSO, no nos tenemos que basar exclusivamente en el tipo de empresa, sino realmente al lugar de trabajo de las personas. Por ejemplo, en el área de bodega, la persona va a tener que utilizar cinturón como medida de seguridad, porque es un trabajo más físico. Mientras que la otra persona que está en caja, pues obviamente no va a necesitar cinturón. Sin embargo, va a tener que obedecer ciertas medidas de seguridad, por ejemplo, una distancia mínima del monitor hacia la vista, una altura en específico del escritorio, el tipo de iluminación en donde está, etcétera. Entonces, por eso es importante aclarar que realmente no nos tenemos que enfocar en el tipo de empresa, sino realmente al lugar de trabajo de las personas. La definición del lugar de trabajo usted lo puede encontrar en el artículo 2, que nos dice que el lugar de trabajo es todo aquel en que se efectúan trabajos industriales, agrícolas, comerciales o de cualquier índole. Bien, entendiendo lo que es el lugar de trabajo, pues podemos pasar a lo que son las obligaciones de los patronos. Usted sabe que todas las empresas pues tienen personalidad jurídica. Una empresa obtiene su personalidad jurídica desde el momento que usted la inscribe en el registro mercantil. Y se dice que tiene personalidad jurídica porque tiene derechos y también tiene obligaciones. Las obligaciones de los patronos usted la puede encontrar en el artículo 4 y en el artículo 7. Sin embargo, no se debe limitar solo a estos artículos. Las obligaciones usted también las puede encontrar en la Constitución, también en el Código de Trabajo. También hubo otro acuerdo que se creó el año pasado, en junio del año pasado, debido al coronavirus. Eso no se menciona en este acuerdo, sin embargo, yo sí se lo voy a mencionar para que esté usted atento. También hay otro tipo de obligaciones que no aparece acá, pero usted lo puede encontrar en el acuerdo 410, que habla sobre las obligaciones que tiene el patrón con el IX. Entonces, para poder entender el reglamento de SSO, usted no solamente se debe de basar o de guiar en el acuerdo 229-2014, sino que debe de leer varios acuerdos para poder entenderlo todo. Bien, en el artículo 4 y 7 nos dice que todo patrono o su representante, intermediario o contratista, pues debe adoptar y poner en práctica en los lugares de trabajo las medidas de SSO para proteger la vida, la salud y la integridad de sus trabajadores. Bien, ahora pasemos con las prohibiciones. Yo sé que algunas personas se enfocan solamente en los derechos que tienen, ¿no? Pero tanto las empresas como los trabajadores pues tienen prohibiciones y también tienen obligaciones. En una de las prohibiciones de los patronos pues podemos encontrar de poner o mantener en funcionamiento maquinaria que no esté debidamente protegida en los puntos de transmisión de energía. Esto es importante porque hay empresas en donde, por ejemplo, los tomacorrientes son muy antiguos, son obsoletos y si eso pasa, pues puede hacer que cuando usted conecte algo,
usted sufra de una descarga eléctrica. Y eso no sería culpa de la persona, sino que sería culpa del patrono, porque no le está dando mantenimiento correcto a los puestos o a los tomacorrientes. Otra de las prohibiciones es constituir como requisito para obtener un puesto laboral la prueba de VIH y SIDA. Usted, supongamos que usted va a una entrevista de trabajo y si la empresa le dice a usted que se someta a un examen del VIH porque es un requisito para que usted le den el trabajo, pues déjeme decirle que eso está prohibido ante la ley. Sin embargo, usted sabe que acá en Guatemala, pues la mayoría de personas desconoce muchos artículos de la ley, especialmente sus derechos. Entonces, en el tema del VIH, pues no lo pueden a usted ni discriminar, tampoco lo pueden decir, ah, no, porque usted tiene VIH no lo puedo contratar. No, eso está prohibido. Ahora, supongamos que usted pues ya está laborando en la empresa, pero por mala suerte usted se contagia del VIH y usted le comenta a su patrón, el patrón a usted no lo puede despedir solamente porque tiene VIH. No lo puede discriminar tampoco, no le puede poner una oficina por aparte solo a usted porque usted tiene VIH. No, eso es discriminación, eso son prohibiciones de la empresa. Otra cosa también es, una de las prohibiciones de los patrones es permitir la entrada a los lugares de trabajo a personas en estado etílico o bajo la influencia de algún narcótico. Bueno, usted sabe que acá en Guatemala, como lo decimos comúnmente nosotros por cuello, hay personas que se hacen de la vista gorda y dicen, ah, bueno, viene borracho, pero al menos se está presentando. Pues no, eso déjeme decirle que eso es una prohibición. La empresa, si usted es administrador en la empresa, una de sus prohibiciones es eso. Usted no puede permitir que un empleado se presente borracho al puesto de trabajo, ¿no? Bien, pero esto es en relación a los patronos. También tenemos que hablar en relación a los trabajadores. Yo sé que la mayoría se enfocan solamente en sus derechos y se informa solamente de sus derechos, pero también como trabajadores tenemos obligaciones, ¿sí? En el artículo 8 nos dice que todo trabajador está obligado a cumplir con las normas sobre SSO, indicaciones e instrucciones que tengan por finalidad proteger su vida, salud e integridad corporal y psicológica. El problema con esto es que usted sabe que acá en Guatemala, pues aproximadamente un 70% de las personas pues tienen un empleo informal. En las empresas informales pues es muy complicado que usted encuentre las normas de SSO. Normalmente las normas SSO usted las va a ver en empresas grandes, en empresas formales. Entonces aproximadamente un 30% de personas eh, va a poder ver esas normas, ¿no? Porque pertenecen a un puesto formal. Bien, hablando de las prohibiciones de los patronos, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos que mencionar también las prohibiciones de los trabajadores. Una de las prohibiciones, que esta es importante, pues es dañar o destruir los equipos de protección personal o negarse a usarlos. Si la empresa le da a usted como empleado, le da, por ejemplo, no sé, un par de guantes o un casco o lentes, usted no lo puede destruir. O sea, eso está prohibido para usted. No puede agarrar y tirarlo y usarlo como juguete, ¿no? Eso está prohibido. En el siguiente inciso, que es hacer juegos, bromas o cualquier actividad que pongan en peligro de su vida, salud e integridad corporal o la de sus compañeros de trabajo. Esto más que todo se ve en el área de construcción. Por ejemplo, hay personas que agarran los barrenos y los utilizan como si fueran pistolas o utilizan las palas como si fueran espadas. Realmente eso pues no debería de ser así porque pone en riesgo su propia salud y también en riesgo la salud de otras personas. También pues obviamente una de sus provisiones es presentarse a sus labores en estado de ebriedad, que también está prohibido para los patronos y está prohibido para usted como trabajador presentarse a la empresa en estado de ebriedad. Y eso también pues podemos que mencionar que la resaca, ¿no? Pero lamentablemente acá en Guatemala creo que es bastante complicado, específicamente si la persona trabaja los sábados. Usted sabe que lo común, lo normal es que la persona se emborrache los viernes
y el otro sábado y el día siguiente pues se presente con resaca, ¿no? Pero eso realmente está prohibido. También realizar su trabajo sin la debida protección de vestimenta o herramienta para el trabajo que realice. Ignorar o no acatar las medidas de bioseguridad establecidas en los lugares de trabajo. Esto pues realmente me lleva a lo que es el acuerdo que se creó el año pasado en relación al COVID. Usted sabe que tenemos que utilizar la mascarilla y también los guantes, desinfectarnos las manos. Realmente trabajar todo el día con mascarilla, pues yo sé que es incómodo. Lastimosamente hay personas que utilizan mascarilla, pero la utilizan mal. La utilizan en la barbilla o solamente se descubren la nariz porque dicen que no pueden respirar. Realmente eso no se debería hacer así porque usted está descuidando su propia salud y también está descuidando la salud de los demás. El año pasado, el 14 de junio de 2020, vino el gobierno y creó un complemento para el Acuerdo 229-2014, que habla exclusivamente sobre cosas del COVID. Menciona otras obligaciones que no están presentes en el artículo 229-2014, em, específicamente para la pandemia, ¿no? Le pongo un ejemplo. En el caso de que exista otra vez un toque de queda, la empresa, una de sus obligaciones es pagarle a usted transporte público si en dado caso, si usted no tiene transporte propio. Entonces la empresa a usted le debe de pagar el transporte y no se lo debe de cobrar. También una de las obligaciones de la empresa es otorgarle a usted mascarilla, pero yo creo que eso en la mayoría de empresas pues no es así. La mayoría de personas lleva su propia mascarilla. Obviamente también estamos hablando de las obligaciones de los empleados, que es obedecer las reglas de SSO. Si la empresa viene y le dice, mire, usted tiene que usar casco, usted tiene que utilizar, no sé, lentes, o en el caso de COVID, usted tiene que usar careta, tiene que usar mascarilla, usted no se puede negar a usar esas medidas establecidas por el patrón. ¿Por qué? Porque primero el patrón tiene que obedecer lo que dice el gobierno y luego usted tiene que obedecer lo que dice el patrón. Eso usted lo puede encontrar en este artículo, perdón, en este acuerdo que se llama 79-2020. Usted lo puede descargar en internet y le van a aparecer todo lo relacionado a lo que es el COVID. Realmente no es muy grande, pero creo que es necesario pues informarse sobre eso, ¿no? Bien, ahora pasemos al artículo 10 que dice que todo lugar de trabajo debe contar con una organización de SSO. En este artículo nos dice qué se debe hacer, pero no nos dice cómo se debe hacer. La tabla que usted ve en la pantalla, esa tablita no aparece en el acuerdo 229-2014. Esta tabla usted la va a encontrar, acá se lo puse con letras rojas, que dice el acuerdo ministerial 23-2017, artículo 5. En este artículo pues, nos dice cómo es que se debe formar el comité para la seguridad y salud organizacional. En este acuerdo usted va a encontrar todo lo relacionado al artículo 10, que no lo menciona en este acuerdo. Usted va a encontrar si el comité tiene que haber un presidente o un coordinador o un vocal o un secretario. También le va a explicar cómo es que se debe de solicitar esas reuniones, quién las debe de aprobar, cuándo se debe de aprobar. Pero acá lo más básico yo se lo puse de cómo es que se debe formar el comité. Si en el caso de las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, pues no va a ser necesario el comité. Sin embargo, si están entre 10 a 25 personas, pues tiene que haber algo que se llama un acuerdo bipartito. Eso quiere decir que tiene que haber un 50% de la empresa y un 50% de los empleados. Entonces, usted va a encontrar aquí, si está entre 10 y 25 empleados, tienen que haber dos representantes de los trabajadores y dos representantes del empleador. Si va entre 26 a 50 empleados, pues tienen que haber tres representantes de los trabajadores y tres representantes del empleador. Les recuerdo, esto no está en el acuerdo gubernativo 29-2014, pero sí lo pueden encontrar en el artículo
el Acuerdo Ministerial 23/2017. Bien, ahora empecemos con quién es el que controla y vigila que se cumplan las normas de SSO. Usted siempre va a encontrar dos entidades que se van a mencionar mucho en este acuerdo. Y eso encontramos el ICS y el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo pues va a crear una inspección de trabajo y esas personas encargadas pues les van a llamar inspectores de trabajo. Estas personas van a llegar a las empresas y le van a hacer por ejemplo, si, por decir, una auditoría de si la empresa está cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Obviamente la persona pues tiene que estar capacitada sobre las medidas de SSO. Normalmente son ingenieros industriales los que son inspectores porque los ingenieros industriales son los que saben bastante sobre estas medidas. Bien, ahora vamos con las condiciones generales de locales y ambientes de trabajo. Los locales de trabajo deben reunir las condiciones mínimas necesarias en cuanto al área y volumen, y las condiciones mínimas son 3 metros de altura, medidos desde el piso hasta el techo, o sea, no tiene que tomarse, por ejemplo, desde el escritorio hacia el techo, no, tiene que ser desde el piso hasta el techo. Número 2, tiene que ser 2 metros cuadrados libres por puesto de trabajo operativo por cada trabajador. Y el volumen libre para cada trabajador no debe ser inferior a 10 metros cúbicos. Bien, para continuar con esto, le voy a dejar a mi otra compañera que le va a seguir explicando sobre este tema. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero. Retomando lo que es la exposición, vamos a hablar un poco sobre lo que es la iluminación. La iluminación es un factor muy importante dentro de un ambiente de trabajo y esto es lo que nos explica el artículo número 17. Nos dice de que pues la iluminación es un factor que interviene en la producción o en la realización de cualquier trabajo o empresa, ya que esta pues no debe de ser ni muy intensa ni muy apagada. Cuando una empresa cuenta con varias o distintas formas de ingreso de energía natural, es necesario que ésta sea aprovechada de la mejor manera y así poder disminuir el uso de la energía artificial. En dado caso de que el ambiente sea muy oscuro o sea muy apagado, pues los patronos o los empresarios deben de buscar algún tipo de producción de energía artificial. Recordemos, compañeros, de que esto también hace referencia cuando nos indica de que esta pues no debe de ser muy intensa, es porque se puede exponer la vida de los trabajadores. El exceso de iluminación en un ambiente de trabajo puede causar problemas de vista, dolor de cabeza y en casos extremos hasta mareos o desmayos por toda la radiación que estos van produciendo. Seguidamente vamos con lo que son los pisos, techos y paredes. El artículo número 18 pues nos dice, ¿verdad?, de que el piso de una empresa pues no debe de ser resbaladizo, que esté en deterioro o que este tenga pues algún declive, ya que pues esto va a impedir a que las actividades que requieren un poco de agilidad pues puedan desarrollarse de la mejor forma. En el artículo 19, siempre hablando sobre pisos, techos y paredes, pues nos dice de que debe de existir un tipo de piso adecuado al momento de que se utilicen hornos industriales. De igual forma, pues aquí nos dice de que cuando exista debajo del piso alguna conducción de fuegos o algún gas que ayude a la producción de los productos que se están vendiendo o que se están realizando, pues el piso debe estar en muy buenas condiciones y estudiado por algún profesional,
ya que si este llega a presentar alguna fuga, algún deterioro o algún desperfecto, pues no cause mayor inconveniencia dentro de lo que es el ambiente. Este puede ser un tipo de explosión y si no, pues llegará a ser tan grave. Recordemos de que también en los trabajadores puede proporcionar alguna intoxicación al momento de inhalar estos gases. El artículo 20 pues nos dice de que todos los pisos de una empresa deben de estar en perfectas condiciones. Es decir, que si la oficina del gerente o la oficina de los jefes están en muy buenas condiciones, la sala de ventas y la sala de producción deben de tener de igual forma muy buenas condiciones, porque recordemos de que pues la impresión o la primera imagen que se presenta en una empresa cuenta mucho, y eso mismo es lo que nos recalca el artículo número 21 sobre las paredes. Desde el exterior hasta el rincón más profundo de una empresa debe de tener sus paredes en muy buen estado. ¿Qué quiere decir? De que si una pared llega a presentar algún desperfecto, llega a agrietarse, llega a presentar algún tipo de agujero o algo por el estilo, esta debe de ser compuesta de manera inmediata, ya que recordemos de que pues las paredes son las que albergan toda la actividad productiva y toda la actividad laboral que se desarrolla dentro de esta empresa, y esta no puede estar con desperfectos. Entonces es necesario de que tanto como las paredes, la pintura que vaya a tener esta también esté en perfectas condiciones y sea un ambiente agradable para las personas que ahí a diario desarrollan algún tipo de actividad, ya sea como trabajadores o como compradores. De igual forma, pues nos dice de que pues el requerimiento, o es decir, las señalizaciones anteriores, es tanto para empresas industriales, empresas comerciales, empresas de servicios, es decir, es aplicable para todo tipo de empresa. El artículo número 23 pues nos dice de que las condiciones del techo deben de ser debidamente adecuadas, es decir, que si la empresa está en un ambiente donde existe mucho aire, un ejemplo, esta debe de ser asegurada de la mejor forma, ¿verdad? Porque no vamos a estar laborando en un lugar en donde exista algún tipo de gotera o en donde pues el viento en algún frente frío venga y levante lo que es el techo. Entonces es necesario de que los techos de cada una de las empresas o instituciones esté de la mejor manera presentable, porque es parte fundamental del desarrollo de las actividades de las mismas, y estas siempre van en beneficio del cuidado de la seguridad y la salud física de cada una de las personas que prestan algún servicio o desarrollan sus actividades dentro de ellas. Hablando sobre los pasillos, el artículo número 24 pues nos dice de que los pasillos deben de tener un espacio de 1.0 metros de ancho, ya que este pues debe de permitir la libre circulación de las personas dentro de la empresa para desarrollar sus actividades de la mejor forma, y esto pues de igual forma nos sirve para que exista un tránsito fluido. El artículo número 25 nos habla sobre la separación entre máquinas y equipos de trabajo. Recordemos pues de que si una máquina trabaja con algún tipo de calor, no debe de estar muy pegadas o muy cerca a otra, porque puede ocasionar algún accidente. Entonces en este artículo pues nos recomiendan de que exista al menos 90 centímetros de radio entre un espacio y otro,
si este puede ser mejor, si puede ser mejorado o puede ser más ancho, pues es de mucho beneficio para la empresa. Recordemos de que pues las instalaciones siempre deben de estar en beneficio de los trabajadores, porque son las personas que están desarrollando la actividad y son las más vulnerables a que puedan presentar algún incidente o que puedan tener algún tipo de accidente si estas están muy cercas. El artículo número 26 nos dice de que pues los hornos deben de tener un espacio no menor de 1.50 metros si el proceso de producción lo permite, es decir, de que si tenemos una demanda muy alta, pues de igual forma debe de estar en muy buenas condiciones lo que es la maquinaria y no debemos de sobrecargarlas. El artículo número 27 nos dice de que los pasillos principales y secundarios deben de tener señalización, incluso cuando estos están siendo limpiados o lavados, pues deben de tener una señalización para que no puedan provocar algún accidente o que alguien llegue a ocupar un pedazo de suelo en el cual está prohibido, ya sea por algún conducto o por algún paso de gas. Entonces es necesario de que la empresa trabaje claramente en su señalización y de esta forma evitar siempre los accidentes hacia los trabajadores. El artículo número 28 pues dice de que los pasillos es la conexión entre un ambiente y otro. Entonces es por eso de que las puertas deben de tener acceso y la anchura adecuada para conectar un ambiente con otro y de esta forma que los trabajadores puedan circular de la mejor forma. El artículo número 29 pues nos dice, ¿verdad?, de que dentro de los pasillos no debe de existir incluso algún peligro. Estos deben de estar libres, no deben de tener algún bloqueo o que si se llegara a presentar algún tipo de temblor, algún tipo de sismo, pues estos estén en la condición adecuada para que todas las personas que están dentro de la empresa puedan evacuarlo. Y es ahí donde recalcamos de que estos deben de estar libres de todo acceso, porque pues todos estos tipos, todas estas personas o todos nosotros como trabajadores estamos expuestos a un evento natural y para ello pues las personas deben de tener un espacio adecuado para su evacuación. Entonces es muy importante de que tanto los pasillos como las puertas estén libres y así poder transitar, no solo cuando existan eventos naturales, sino que siempre se debe de tener la mirada en que se debe tener una entrada y una salida adecuada. Dentro de las puertas de salida, el artículo número 30 pues nos dice de que los centros de trabajo deben de estar debidamente señalizados e iluminados con suficiente número y anchura, deben de abrir, todas las puertas deben de estar en buenas condiciones y pues de igual forma, ¿verdad? En caso de tener un sismo, pues las puertas por lo general presentan en algunas ocasiones desperfectos, entonces estas si no están en las perfectas condiciones pueden ocasionar algún incidente. El artículo número 31 nos dice de que ninguna puerta o ninguna salida que esté señalizada como emergencia pues debe de tener algún obstáculo o que ésta dé a un lugar vacío. Es decir, que no podemos poner pues una puerta en donde no tengamos escaleras, no tengamos una rampa y que ésta pueda ocasionar algún otro tipo
de accidente. Si en dado caso en alguna empresa llegara a existir alguna puerta que no tenga algún acceso para evacuar, pues es recomendable, ¿verdad?, de que ésta se pueda sellar o que de una vez se ponga alguna señalización en donde diga de que ésta pues no está en función para poder ser evacuada. Las escaleras. El artículo número 32 pues nos dice de que las escaleras son un elemento de comunicación entre un nivel y otro, ya que estas pues deben de estar creadas en base al número suficiente, es decir, que no deben de ser muy grandes ni muy pequeñas, y si en dado caso pues se utilizan para transportar algún tipo de maquinaria, algún tipo de ruedas o algún tipo de objetos que necesiten ser deslizados, pues se debe de considerar en crear alguna rampa para que éstas siempre vayan en beneficio de los trabajadores. Agradezco mucho su atención y dejo a mis compañeros para continuar con la exposición. Buena tarde a cada uno de ustedes. Para proseguir con nuestra presentación, en este apartado yo les voy a explicar acerca de las escaleras fijas y de servicio. Esto lo encontramos a partir del artículo número 33. En el artículo 33 nos habla que todas las escaleras fijas y de servicio, así como plataformas, deben tener resistencia para soportar cargas no menores a 1100 libras. En el artículo 34 nos dice que las escaleras y plataformas de material perforado no deben tener huecos que permitan la caída de los objetos. Todo centro de trabajo que tenga más de un piso debe tener escaleras principales que comuniquen todos los niveles, aunque haya ascensores. Eso nos lo indica el artículo número 35. En el artículo número 36 nos habla que las escaleras principales deben tener menos de 90 centímetros de ancho y su inclinación respecto a la horizontal. En estos artículos nos menciona lo más importante que deben de tener las escaleras para seguridad de cada uno de los trabajadores y los usuarios que las utilicen. Ya sea como nos lo hablaba uno de estos artículos donde decía que no debe tener orificios. Esto para mayor seguridad de cada uno, ya sea por la caída de algún objeto o incluso que pueda esto evitar un accidente dentro. En el artículo número 37 nos habla acerca de los escalones y nos dice que los escalones, excluidos los salientes, deben tener una profundidad mínima de 30 centímetros de huella, una contrahuella máxima de 18 centímetros y los contrapeldaños deben tener más de 20 centímetros, ni menos de 13 centímetros de altura. Esto para que puedan tener un mayor soporte para la huella de todas las personas que vayan a hacer utilidad de estas. En el artículo 38 nos dice que no debe existir variación en la anchura de los escalones ni en la altura de los contrapeldaños en ningún tramo. Todos los escalones deben de tener el mismo tamaño, ya sea de alto y de ancho, con las medidas que mencionaba en el artículo anterior. En el artículo 39 nos habla que las escaleras que tengan 4 peldaños o más deben tener barandillas a los lados descubiertos, con una altura mínima
de 0.90 metros medidos sobre la base de vertical. Esto para mayor seguridad y que incluso que las personas, los trabajadores que las vayan a utilizar puedan sostenerse de estas y sentirse más seguros. En el artículo 40 nos indica que la anchura libre de las escaleras de servicio deben ser al menos de 45 centímetros. En el artículo 41 nos menciona sobre las aberturas de ventanas en los descansos en las escaleras, cuando sean mayores de 30 centímetros de anchura y el antepecho está a menos de 90 centímetros sobre el descanso. En el artículo 42, los pasamanos sujetos a la pared están fijados por medio de anclas, asegurados en la parte inferior del pasamanos. En el artículo 43, las partes metálicas y herramientas de las escaleras deben ser de acero, hierro forjado u otro material equivalente. En el artículo 44 nos dice que si las escaleras fijas tienen altura mayores de 9 metros, deben instalarse plataformas de descanso cada 9 metros. Cada una de estas con el fin de poder tener asegurado a los trabajadores o a cada persona que las utilice. Por ejemplo, en el artículo 44 nos menciona que si la altura de las escaleras son mayores de 9 metros, debe existir un descanso. Creo que todos lo hemos visto. Podemos tener un ejemplo en la universidad. Cuando pasamos el primer nivel, a mitad existe un descanso en el que podemos ver que es bastante grande y que caben varias personas y seguidamente encontramos las siguientes escaleras. En el artículo 45 nos habla, a partir del 45 nos habla sobre las escaleras de mano. Esto también es muy importante ya que se debe seguir, como nos los dice cada uno de estos artículos para mayor seguridad. En el artículo 45 nos habla que las escaleras de mano deben ofrecer garantías necesarias de solidez, estabilidad y seguridad. Estas deben ser seguras, deben tener garantía de que al utilizarlas nos brinden estabilidad y seguridad. En el artículo 46 nos dice que cuando sean estas de maderas, los largueros deben ser de una sola pieza y los peldaños deben estar bien ensamblados. En el artículo 47 nos habla que las escaleras de madera no deben pintarse, salvo con barniz transparente. En el artículo 48 nos dice que se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que su estructura cuente con dispositivos especialmente preparados para ello. En estos artículos nos especifican lo que debe tener, cómo debe de estar una escalera de mano. Las que utilizamos, como nos menciona, no deben de tener pintura, ya que por mayor seguridad, mejor solo con lo que es el barniz. En el artículo número 49 nos habla acerca de que las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 metros, a menos que estén reforzados en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 metros, ya que ya 7 metros ya es una altura que se debe utilizar otro tipo de escaleras. Por ejemplo, las que son de 2 divisiones.
En el artículo 50 nos dice que en la utilización de escaleras a mano deben adoptarse las siguientes precauciones. Nos indican en el inciso A que se deben de apoyar en superficies planas y sólidas para que estos no se puedan mover, no se puedan resbalar y así evitar un accidente. En el inciso B nos habla que deben estar provistas de zapatadas, puntas de hierro, grapas y otros mecanismos antideslizantes. Estos deben ser, como lo mencionábamos anteriormente, de un material el cual no permita que pueda resbalarse o que se pueda trabar algo que tenga en estas, y también utilizarlos con los zapatos adecuados. En el inciso C menciona que para el acceso a los lugares elevados deben sobrepasar estas de 1 metro. Para continuar con los siguientes artículos, les dejo a mi siguiente compañero. Continuando con el tema, en este apartado les hablaré sobre la importancia de las escaleras de emergencia en todo centro de trabajo. El artículo 51 dice que en todo centro de trabajo que tenga más de un nivel y un área superior a 600 metros cuadrados de piso terminado, de la primera planta hasta el nivel de piso terminado de la última planta, esta debe de contar con una o más escaleras de emergencias que evacúen a los trabajadores en forma oportuna. Con respecto a este artículo, se establece que en todo centro de trabajo que tenga más de un piso debe de tener escaleras principales, estas que comuniquen a todos los niveles de la instalación de la empresa, para que de esa forma se puedan evitar accidentes derivados a una mala ubicación de la misma y de esa manera pueda beneficiar a los trabajadores. Artículo 52. Todo lo concerniente al diseño, construcción, característica de los materiales. Según este artículo indica que se deben de cumplir con ciertos lineamientos basados en el diseño y características del material de las escaleras, tales como las escaleras no deben de ser resbaladizas, que no estén desgastadas, que no estén rotas o que en ocasiones a veces las escaleras son demasiado cortas. Otro de los factores también que se debe de tomar en cuenta, que los peldaños no estén demasiado altos o muy bajos. También en ocasiones vemos que en algunas escaleras también se ve la ausencia de un pasamano y también algunas escaleras también llegan a ser demasiado inclinadas o están muy estrechas. Una de las características que deben de cumplir para el uso de las escaleras, lo recomendable es que tengan un ancho de 90 centímetros en el caso de que sean escaleras principales y 45 centímetros para escaleras de servicio, una inclinación de 20 grados a 45 grados, una huella de 30 centímetros, una contrahuella de 13 a 20 centímetros, una resistencia de 110 libras como mínimo, y sobre todo las escaleras siempre deben de contar con una buena iluminación y se debe de adoptar todas las medidas para asegurar el tránsito sin riesgo del trabajador. El artículo 53 hace referencia acerca de las trampas, aberturas y zanjas. El artículo 53 indica que las trampas, pozos y aberturas que existen en el suelo de los lugares de trabajo deben estar cerrados, deben estar previstos de sólidas barandillas
y de rodapiés que cerquen de una manera más eficaz. En zanjas deben de colocarse tablones, deben ser sólidos de una suficiente anchura. Es necesario que haya indicaciones claras en donde se dé a conocer el tipo de riesgo para que el trabajador esté informado. Por lo regular, los trabajos que se realizan en aberturas en el suelo ya llegan a producir accidentes graves o hasta en ocasiones a veces mortales a causa de una caída de diferentes alturas. Es por ello que es necesario tomar las medidas de seguridad. Artículo 54. Las aberturas en el piso deben estar siempre protegidas con barandillas rígidas. Según este artículo, en toda área de trabajo es indispensable hacerle énfasis en la abertura en el piso, indicando que es indispensable utilizar un tipo de barandillas para evitar el deslizamiento de un trabajador. También este artículo menciona que el rodapié es otro elemento que debe utilizarse. Esta es la que va unida a la pared y al suelo y la medida ideal es de 10 centímetros de altura. Artículo 55. Las aberturas deben estar protegidas por todos lados excepto las entradas. Este artículo se refiere a la importancia de la protección que debe de tener las áreas de las escaleras. Como bien sabemos, muchos trabajadores deben de subir y bajar escaleras para realizar sus respectivas tareas. Es por eso que es importante mejorar la seguridad de las escaleras instalando barandas para que brinden una protección más segura. Artículo 56. Las aberturas para escotillas, pozos y trampas deben tener protección fija por los dos lados. Las escotillas, estas son tapas que por lo regular estas deben de ser de un material sólido y deben de mantenerlas siempre en buenas condiciones para que en cualquier momento estas puedan ser deslizables. Artículo 57. Las aberturas en piso de poco uso deben estar protegidas con una cubierta móvil que gire sobre bisagras al ras del suelo y debe estar protegida con barandilla portátil. Este artículo hace referencia a aquellas aberturas que no son usadas con frecuencia, pero es recomendable utilizar un tipo de protección portátiles. Estas deben de ser bien señalizadas dependiendo del área que se encuentre. Artículo 58. Los agujeros destinados exclusivamente a inspección deben estar protegidas por una simple cubierta de resistencia adecuada. Según este artículo establece que la protección de los agujeros sean destinados a una inspección directa y que éstas deben estar cubiertas con una tapa especial deslizable. En este apartado les hablaré sobre las aberturas en paredes. Artículo 59. Las aberturas en las paredes que estén a menos de 90 centímetros sobre el piso y que tengan unas dimensiones mínimas de 75 centímetros de alto
por 45 centímetros de anchos, por los cuales haya peligro de caída de más de 2 metros, estarán protegidas por barandillas, rejas u otro resguardo que cumplan con la protección. En este caso, este artículo hace referencia a que es necesario proteger correctamente las aberturas en las paredes para evitar algún tipo de riesgo de caída que afecte a los trabajadores. Y las aberturas deben de ser señalizadas de una manera apropiada. Plataformas de trabajo. Artículo 60. Las plataformas de trabajo fijas o móviles deben de ser materiales sólidos y la estructura resistentes a las cargas. Artículo 61. Los pisos y pasillos de las plataformas deben ser antideslizantes, mantenerlas libres de obstáculos y previstos con un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos antideslizantes. Artículo 62. Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de 2 metros deben estar protegidas en todo su contorno por barandillas. Artículo 63. Este artículo indica que se deben de ejecutar trabajos sobre plataformas móviles y deben de emplearse dispositivos de seguridad que evitan una caída. Con respecto a los artículos anteriores, las plataformas pueden ser de dos tipos. Están las plataformas fijas y las plataformas móviles. Ambas son útiles para realizar cualquier tipo de trabajo. En el caso de las plataformas móviles, estas deben de tener algunas características de seguridad. Estas deben de tener barandillas en todo el perímetro a una altura mínima de 90 centímetros del zócalo y 15 centímetros de la barra intermedia a 50 centímetros. Esta debe de estar dotada de una puerta de acceso para poder cerrarse y bloquearse automáticamente. El suelo de esta plataforma debe de ser antideslizante. Debe de disponer de puntos de enganche para poder anclar los arnés de seguridad. También debe de tener una bandeja rodeada de barandilla o una cesta para la protección de cualquier caída. El artículo 64 al artículo 66 hace referencia acerca de las barandillas. Artículo 64. Las barandillas y zócalos deben ser de materiales rígidos y resistentes que soporten una carga de 300 libras. El artículo 65 se refiere a las alturas de las barandillas. Estas deben de ser de 90 centímetros como mínimo a partir del nivel de piso al espacio existente entre el piso y la barandilla. Debe de estar protegidas con barrotes verticales con una separación de 15 centímetros. El artículo 66. Los rodapiés o zócalos deben de tener una altura mínima de 10 centímetros sobre el nivel del piso. Estos artículos se refieren a las barandillas. Estos son elementos que deben de tomarse en cuenta en todo centro de trabajo, ya que estas tienen por objeto proteger contra cualquier tipo de riesgo de alguna caída del trabajador durante
el horario de trabajo. Estas deben de situarse a partir de 90 centímetros sobre el nivel del suelo. Otro de los artículos menciona que los rodapiés o zócalos, estos deben de ir apoyados sobre el suelo. Deben de ser de un material plano y resistente para que la persona no resbale y pase por debajo de las barandillas. Es evidente que la importancia de cada uno de estos artículos mencionados anteriormente deben de ser aplicados según lo establece esta normativa para poder prevenir cualquier riesgo laboral en materia de salud y seguridad ocupacional de los trabajadores. Eso sería todo. Dejo el tiempo al siguiente compañero. En relación a lo que nos dice el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en los artículos 67 al 72, refiriéndose a las puertas y salidas de emergencia, se destacan algunas características importantes que debe tener la zona de trabajo de cada uno de los colaboradores para que se lleve de la mejor manera el ejercicio y la práctica de cada uno de ellos. Una de esas características es la distancia que debe tener las puertas de salida al exterior. No deben de excederse 45 metros una de la otra. Asimismo, si estas conducen a una zona protegida contra incendios, se puede incrementar hasta 50 metros en la distancia de una a otra. Otra característica importante que se debe tomar en cuenta dentro de la zona de trabajo de cada colaborador es que el ancho mínimo de las puertas debe de ser de 50 centímetros. Eso cuando los trabajadores no excedan en un total de 50 colaboradores. Pero si estas se incrementan, si los colaboradores son más, también se debe de incrementar el ancho de cada una de las puertas. Cada 50 personas, cada 50 colaboradores extras, se podrá aumentar 50 centímetros a los 90 centímetros que está establecido en el reglamento. Eso quiere decir de que si los trabajadores fueran 100, el ancho de la puerta aumentaría a 140 y así sucesivamente. Otro aspecto a considerar que debe tomarse muy en cuenta dentro de la zona de trabajo son las puertas de emergencia. Estas puertas de emergencia se deben abrir hacia el exterior. Es una característica importante que toda puerta de emergencia debe tener dentro de una zona de trabajo. Otro aspecto importante es que ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo en las plantas debe de permanecer cerrada con candado o llave. Esto con el fin de poder tener un espacio específico para realizar cada una de las actividades que ellos puedan realizar. De manera que éstas no impidan u obstaculicen la salida durante el periodo de trabajo. Algo muy importante a considerar. Asimismo, las puertas de acceso a las escaleras no deben de abrirse directamente sobre los escalones, sino sobre los descansos que tengan como mínimo la misma anchura de la puerta. Algo muy importante a considerar. También en los espacios expuestos a riesgos de incendios, explosión u otra situación, deben de tener como mínimo 2 salidas de emergencia al exterior. Esto por el alto nivel de exposición que se tiene dentro de algún trabajo específico, cosa que se debe tomar muy en cuenta para preservar la salud y también poder resguardar la vida de cada uno de los trabajadores. Algo muy importante también que
dicen los artículos 73 al 75 en relación a las pantallas de visualización son precisamente 3 que se debe tomar muy en cuenta por parte del patrono. Dice que debe tomar las medidas necesarias para que la utilización de equipos con pantallas de visualización no suponga riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Cualquier trabajo en donde se desenvuelvan los colaboradores se debe tomar muy en cuenta las pantallas de visualización para que éstas no afecten el trabajo y el rendimiento de los colaboradores. El patrono debe de evaluar los riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores teniendo en cuenta 3 aspectos importantes. El tiempo promedio de utilización. Esto es muy importante ya que entre más pase el colaborador viendo una pantalla, más se va a fatigar y va a rendir menos cada vez. Asimismo, el tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual. Existen tareas que son directamente trabajadas a través de una pantalla y que éstas deben ser habituales por la tarea que se desempeña y por ello se debe cuidar eso. Se debe de proporcionar espacios, horarios y un tiempo establecido y adecuado de la mejor manera para que aquel trabajador o colaborador pueda desenvolverse de la mejor manera y no fatigarse y que esto baje su rendimiento. También el grado de atención que exige dicha tarea. Estos 3 aspectos creo que es muy importante que se considere, ya que de ello depende bastante el rendimiento que pueda tener un trabajador o colaborador. Esto se da más cuando una persona, por ejemplo, trabaja en alguna oficina o directamente en algunas atenciones personalizadas dentro del computador. Entonces se debe tomar en cuenta estos 3 aspectos importantes. Yo pondría un ejemplo claro. Aquellos que trabajan en call center deben de mantener, el patrono debe de mantener esta estabilidad laboral para que las pantallas, en este caso, de visualización no afecten el rendimiento que puedan tener con los clientes. Es importante considerar, ¿verdad? Para que tanto la empresa como el cliente y el trabajador no salga afectado. Si estos equipos, dice la última parte, con pantallas de visualización suponen un riesgo para la seguridad y la salud del trabajador, es importante y necesario que el patrono debe de adoptar las medidas correspondientes para eliminar o reducir el riesgo. Esto depende cada una de las actividades que pueda tener alguna empresa. Algo que también se debe tomar en cuenta dentro de estas pantallas es lo que nos dice el artículo 76 en relación a los monitores de las computadoras. Deben de incluir algunos requisitos mínimos para que el trabajador pueda desempeñarse de la mejor manera. Uno de ellos es que los caracteres de la pantalla deben de estar bien definidos y configurados en forma clara y tener una dimensión suficiente. Debe ser adecuado el monitor, la pantalla, en relación a ¿qué? A la imagen de la pantalla, que debe ser estable. No debe tener ninguna mancha, ningunos rayones, con el fin de que no le afecte al trabajador desempeñar su labor. Asimismo, el usuario de terminales con pantalla debe poder ajustar fácilmente la luminosidad. Esto con el fin de que en diferentes tiempos del día esto puede ser incómodo en algún punto para el trabajador y este tenga que poner la imagen o la calidad de la pantalla adecuado a la comodidad de él. Entonces el contraste, el fondo y también
cada uno del entorno de la pantalla debe ser adecuado para que el trabajador pueda desempeñarse de la mejor manera. La pantalla debe ser orientada e inclinada a voluntad del trabajador. No debe ser una pantalla fija, sino que tiene que tener la movilidad necesaria para que al colaborador le sea más fácil desempeñar su trabajo. Asimismo, debe utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla. Muy importante eso. Asimismo, que la pantalla no debe tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Por ejemplo, la luz exterior que impida el poder visualizar lo que está en la pantalla. Es importante poder controlar eso con el fin de que se preserve, en este caso, la visión del trabajador y que esto no le afecte en su rendimiento laboral. También el teclado juega un papel muy importante. Por ejemplo, el teclado debe ser inclinable, debe tener las funciones necesarias que permitan al trabajador adoptar una buena postura. Debe ser movible y ajustable a como el trabajador se sienta lo más cómodo posible. Asimismo, debe tener un espacio suficiente en donde pueda tener el teclado y pueda apoyar los brazos y las manos. Tiene que tener como mínimo 16 centímetros de espacio, y esto es con el fin de que se pueda tener la comodidad y el suficiente espacio para poder realizar la actividad laboral. En relación también a la mesa o superficie de trabajo, en el artículo 78 nos dan algunas características. Por ejemplo, la mesa o superficie debe reunir estas condiciones. Número 1. Debe de ser material antirreflectante. Debe de preservar prácticamente un entorno agradable para que esto se pueda llevar de la mejor manera cada una de las actividades. Debe también poseer las dimensiones adecuadas que permita una colocación flexible de la pantalla, el teclado, los documentos, materiales y accesorios necesarios. Prácticamente debe ser un espacio adecuado. La mesa debe tener la anchura, el largo suficiente para que todas las cosas que se lleven a cabo dentro del lugar de trabajo puedan tener un lugar adecuado y suficiente dentro del entorno del trabajador. Asimismo, el soporte de los documentos debe ser estable, debe tener la firmeza necesaria y también las divisiones necesarias para poder ordenar cada una de las cosas que tengamos a cargo, que tengan a cargo cada uno de los trabajadores. Y por último, también el espacio de la estación de trabajo debe ser ergonómico. Eso quiere decir de que pueda ser ajustable a la comodidad del trabajador. Asimismo, el asiento del trabajo, según el artículo 79, debe de cumplir las siguientes características. También, en base a lo que vemos en la imagen, debe de tener altura de la silla, antebrazo en posición horizontal, como lo vemos en pantalla, pies perfectamente apoyados con alguna superficie moldeable en base a las necesidades del empleado. Asimismo, debe de tener borde de sillas redondeados. Lo vemos en pantalla y es así prácticamente como se debe de tener la silla dentro del espacio de trabajo. El respaldo de la silla debe ser recto y graduable en altura para la comodidad de los trabajadores. Asimismo, la espalda debe de apoyarse prácticamente en el respaldo, con un respaldo adecuado y también con el material adecuado para que el trabajador pueda tener algo agradable dentro de su entorno. La silla debe tener 5 apoyos que permitan que el trabajador pueda sentirse bien, cómodo, que pueda adecuarse para que pueda llevar a cabo sus funciones correctamente.
y presentar excelentes condiciones de estabilidad, que pueda ser seguro y que pueda prácticamente tener la movilidad necesaria del caso en cada prácticamente entorno de los trabajadores. Asimismo, el espacio debe ser un espacio realmente comprensible y también adaptable a cada uno de los trabajadores en base a la función que ellos tengan. Nos dice acá que el puesto de trabajo debe tener las dimensiones, es decir, las medidas adecuadas y suficientes para permitir los cambios de postura, movimientos de trabajo, sin perjudicar prácticamente al trabajador. Entonces es importante esto, tomarlo en cuenta, ¿verdad? El espacio debe ser adecuado según el artículo 80 de los trabajadores con el fin de mantener todo en orden y todo también dentro del entorno agradable en función al ejercicio o práctica de los trabajadores. Y por último, yo quiero hablar acerca de las condiciones del entorno, que nos habla acerca del artículo 81 al 86 en relación a el entorno agradable o el clima laboral, en este caso la estructura. Una de las características importantes que nos menciona el artículo 81 al 86 es la iluminación general y especial al entorno prácticamente que se tiene dentro del espacio de trabajo. Por ejemplo, en las pantallas de visualización de datos deben de garantizar los niveles adecuados de iluminación. Esto con el fin de que no se tenga el reflejo de una luz exterior con la pantalla o lo que se tiene por visualizar. Asimismo, el acondicionamiento del lugar y puesto de trabajo, así como la situación y las características técnicas de las fuentes, hacia la luz artificial, deben de estar dispuestas de tal manera que se eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla u otras partes del equipo. Esto es muy importante a considerar, ya que cuando se trabaja con un monitor, con una pantalla de visualización, es importante tener el ambiente y el entorno, tanto exterior como interior, adecuado para que no llegue a ser molesto y tedioso el trabajo de los colaboradores. Los puestos de trabajo deben instalarse de tal forma que las fuentes de luz no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. Eso es lo que se debe controlar cuando la luz exterior o luz natural puede afectar directamente en un deslumbramiento hacia los ojos, ¿verdad? Por la pantalla y el reflejo que se pueda dar. Asimismo, las ventanas deben de estar equipadas con dispositivos de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz de día que ilumine el puesto de trabajo. Debe tener la suficiente claridad, pero también debe tener la cobertura necesaria con el fin de que solo pase la luz que se desee y evitar complicaciones en el área de trabajo. Asimismo, al diseñar el puesto de trabajo, se debe tener en cuenta el ruido producido por los equipos instalados. Esto con el fin de no interrumpir el desarrollo del proceso de cada uno de los trabajadores, cosa que a veces sucede. Eso interrumpe en muchas ocasiones e impide que se lleve de la mejor manera el trabajo y la comunicación asertiva dentro de la actividad que se está realizando o una asertividad en la actividad que se lleva a cabo. Y por último también nos menciona el artículo 86, los equipos instalados en el puesto de trabajo no deben de producir calor adicional que afecten la salud específicamente del trabajador. Se debe tener en óptimas condiciones el entorno de los trabajadores y también debe de preservar cada una de las condiciones del entorno en donde se desenvuelven las actividades de cada uno de los colaboradores. Muy importante que se debe tomar en cuenta, y con eso se va a ayudar
no solo a impulsar y a poder preservar la salud y también la seguridad del trabajador, sino que también eso impulsa la efectividad de las empresas, y esto también eleva la productividad de cada una de ellas. Así que todo esto depende de algo, y eso precisamente es en beneficio no solo a una parte, no solo al trabajador, sino que también al patrono, y no solo a ellos dos, sino que como resultado final se tendrá una buena atención al cliente, un buen resultado, ya sea en el producto o servicio que se dé. Les agradecemos y con esto finalizamos la exposición del día de hoy. Muchas bendiciones.